Vamos a ver si podemos resolver por lo menos el primero en estos 40 minutos, o por ahí podemos resolver los dos. Voy a entrar a GitKraken para descargar el PDF con nuestro modelo de parcial, ¿sí? Sí. Una cosa que les compartí en cafetería, eso está comprobado, no van a ver nada raro ahí, porque les aseguro que está todo ok, con 3 libros muy interesantes, gratuitos, no sé si sigue estando, pero si está, entren, creo que tienen que hacerse una cuenta, pero nada más. Y es un libro de Java, un libro de Python, creo, y uno Sí, Python y C++. de C++, ¿cómo se llama? Desarrollo de Para videojuegos. Sí, videojuegos con C++ sí, todavía está, yo recién entré. y SFML. Así que aprovechen porque son libros caros que están gratuitos por haber sido el Día del Programador. Así que no sé ahí si se pueden traducir los PDFs esos a castellano, pero es algo que se van a tener que acostumbrar al idioma inglés, sí, bastante. Así que denle una oportunidad, traten, bueno, por ahí ahora no pueden hacerlo, pero si pueden estudiar. Bueno, le hice pull, pero le estoy haciendo pull a laboratorio 1, claro. Es laboratorio 2. Sí. Y hay otros sitios que están dando cosas gratis en la pandemia, libros, juegos gratis a los que les gusta jugar. Así que estén al tanto porque es una buena forma de tener algo legal y gratuito, ¿sí? Bueno, modelo de primer parcial. Debería estar acá, acá está. Udemy regaló un montón de cursos, sí. De hecho, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Udemy tiene como alguna especie de acuerdo y hay una lista de cursos bastante grande para hacer, gratuitos. La condición es que lo terminen de hacer antes del 31 de diciembre de este año. Así que eso también investiguenlo porque hay unos cursos realmente muy buenos. Bueno, acá tenemos entonces el modelo de primer parcial, nuestro, ¿sí? Con estas dos para resolver, ¿sí? Les recuerdo, eran 2 estructuras. Voy a copiarme esto mismo de la clase 6 y lo voy a poner en la clase 7 para ir haciendo como la evolución del proyecto. No, seguro, sí, si uno trata de hacer todo ahora, no puede con todo. Traten de cuidar también su salud mental, ¿sí? Con uno que les guste y traten de hacer, está bien. Y si no, con la carrera misma que están haciendo ya es un esfuerzo intelectual bastante grande, así que no se quemen tampoco por aprovechar ahora, porque es gratis, ¿sí? Porque después eh, no van a poder más. Bueno, teníamos captura.h y participante.h, ¿sí? Y fíjense, lo que nos pide es, por cada tipo de especie, indicar la cantidad de peces capturados. Y eran 10 especies distintas, ¿sí? El entero con el ID de especie en captura, era seguro que eran 10, porque lo decía en el enunciado, ¿sí? Y eso, bueno, tiene una ventaja de saber que son exactamente 10, porque ni siquiera necesito, si voy a usar una estructura como un vector, ni siquiera necesito pedir memoria dinámica. Entonces, fíjense, nos pide por cada tipo de especie, que sabemos que son 10, cuántos peces fueron capturados indistintamente del año, de la persona, de los kilos, ¿sí? Entonces, bastante sencillo. ¿Cómo lo resolvería? Hacemos un vector de 10, exacto. Les muestro la estructura de captura que va a intervenir. ¿Necesitaría recorrer participante.h por algo?
solo recorro el archivo de captura de principio a fin y por cada registro me voy fijando qué especie es. Y en base a la especie voy contando. ¿Sí? Necesitaría 10 contadores o un vector de 10 para contar. ¿Sí? Y con eso sería todo. Con eso podríamos resolver este primero. ¿Sí? Agustín pone, como sabemos, la cantidad de especies, vector de 10, se pone, bueno, falta poner que se pongan 0. No hace falta usar memoria dinámica en este caso, porque sabemos que son exactamente 10 capturas. Pero ojo, si me dijera por cada participante la cantidad de capturas y quieren usar un vector, no pueden definir un vector fijo ahí, porque los participantes son variables. Yo puedo cargar al archivo más registros y voy a tener más. Eso es importante, ¿sí? Acuérdense ustedes en la tabla de datos que tienen de inicio, creo que decía que había 6 usuarios y 15 entrenamientos. Si tuviesen que trabajar con algo en relación a usuarios y entrenamientos, nunca podrían hacer un vector de 6 fijo, ¿sí? Eso estaría muy mal, porque yo cargo un nuevo usuario y el programa deja de funcionar, o funciona solo para los 6 primeros, ¿sí? Entonces, ahí sí necesitan usar algo que sea dinámico, o memoria dinámica, o alguna estrategia que asegure que se recorran todos. Pero acá las especies sabemos que son exactamente 10 y no va a cambiar, entonces ahí sí se puede usar un vector de 10. ¿Bien? Bueno, lo que podríamos hacer es agregar en menú.h un menú reportes, y en menú.cpp un menú reportes también. Voy a copiar el último menú que hicimos, lo voy a duplicar, lo pego, ¿va? Y acá le pongo menú de reportes, y acá cambio, ¿no? Menú reportes, el caso 1 sería reporte 1. Fíjense, ni siquiera tienen que poner el enunciado porque es muy largo, con que garanticen que el reporte que les aparece primero va a ser el 1 y el que les aparece segundo va a ser el 2, ya están haciendo un montón, ¿sí? El case 1 llamará una función que se encargue de resolver el primer reporte, el case 2 lo mismo con el otro, y el case 0 vuelve al menú anterior. Así nos quedaría el de reporte, ¿sí? Sí. Bien. Y faltaría, para mi gusto, para que esté prolijito, hacer un nuevo H que se puede llamar, lo agregamos en el mismo lugar donde está todo, y ponemos, por ejemplo, reportes.h. Lo agregamos al proyecto. Acá vamos a hacer los prototipos de todas las funciones necesarias para, y que sean nuevas, ¿no? Que no estén hechas antes, para resolver el examen. Y después un reportes.cpp. Es importantísimo que si van a trabajar con H y CPP, hagan un proyecto, ¿sí? Si no lo hicieron hasta ahora, háganse un proyecto de código de consola. Si no, esto después no les compila más. Bien. Reportes.cpp. Y reportes.cpp, bueno, aprovechamos que tiene el IOStream y el Using Namespace STD, que siempre me lo olvido, así que lo dejo ahí. Y va a incluir reportes.h seguro. Bien. Acá entonces resolveríamos cada una de las funciones para hacer los reportes. Acá ponemos los prototipos de esas funciones y acá las llamamos en el menú. Y en el menú principal, que está por acá arriba, voy a agregar una opción. Ya había una opción, la opción 3, que era menú reportes, así que acá voy a poner menú reportes. Bien, esto ya tendría que dibujar el menú de reportes. Acá podríamos en el menú de reportes llamar a una función que se llame reporte 1 y otra que se llame reporte 2. Y acá ponemos void reporte 1, void reporte 2.
Y en el CPP voy, reporte 1 con algún código, después vemos qué le ponemos, en principio nada, y reporte 2 también. Acá podemos poner un CLS y un cout reporte número 1 y lo mismo para abajo. Para hacer andar CLS, acá vamos a tener que incluir también, ¿cómo se llama la librería? Estoy bien, chicos, pasa que no me acuerdo, perdí la memoria en esta semana. rlutil, gracias. rlutil.h y using namespace rlutil. Listo. Esto tendría que hacer andar el menú principal, incluyendo el menú de reportes, y el menú de reportes, incluyendo a cada una de las funciones. Bueno, no tan así. ¿Por qué? Porque el menú.cpp no está incluyendo reportes.h. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer el include de reporte.h. Y ahí estamos. Bueno, entonces, reportes. Reporte 1. Bueno, me falta una pausa. O sea, me está mostrando seguramente que estamos en el reporte 1, pero al no haber una pausa no se llega a notar. Pero estaríamos, ¿sí? Vamos a poner la pausa directamente en el menú de reportes. ¿Sí? Vamos a poner el NIKI que acá está comentado. Lo vamos a poner para que se vea que tenemos el reporte 1 y el reporte, bueno, 2 tendría que decir, pero copié y pegué. ¿Sí? Reporte 2. Bueno, teniendo esto ya listo, resolvamos acá en reporte 1 lo que pide el PDF. Por cada tipo de especie, indicar la cantidad de peces capturados. Bueno, por ahí habían dicho de usar un vector, entonces un vector de enteros porque es cantidad, un vector de especies. Me gusta ese nombre. De 10. Y en 0. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Voy a copiar el enunciado, si me deja. Creo que sí, me va a dejar. Para tenerlo siempre a mano y no hacer otra cosa. Sería una lástima que hagan algo bien, pero que no sea lo que pide el enunciado. ¿Sí? Ojo con eso. Siempre ténganlo a mano, cosa de asegurarse de resolver lo que pide, ni más ni menos. ¿Sí? Bien. No, ojo, son 10 especies, pero capturas pueden ser todas las que queramos, así que no podemos hacer un for de 10. ¿Sí? Nosotros tenemos que recorrer todas las capturas. Hasta el momento tenemos de capturas, Brian había cargado unas cuantas en la clase anterior. Sí, como 10 creo. Sí, a ver, 1, 2, 3, 6, 9, 10. Son 10 capturas, justo de la casualidad que... Pero podrían ser 20, ¿sí? Podrían ser 20, podrían ser 30. Entonces, acá lo que tendríamos que tener es, para cada una de estas especies que vemos acá, cuál es la cantidad de capturas registradas. Entonces, podríamos hacer un fopen, ¿sí? Lo voy a hacer de dos maneras. Voy a incluir stdio. Voy a incluir esto. Y primero lo voy a resolver de una forma que no me convence tanto, pero va a andar, ¿sí? Que es poner un puntero file, abrir, creo que era datos, capturas.dat, como lectura. Esto va a poner el indicador del archivo al principio, ¿sí? El cursor al principio, entonces nos preguntamos si lo puede leer. Si no lo puede leer, entonces que termine acá la función.
Si lo puedo leer, entonces lo que hago es, creo un objeto, perdón, un objeto no, un registro de captura. Para eso tengo que incluir captura.h para poder acceder a la estructura. Sí, dije objeto, spoiler a la segunda parte. Entonces voy a crear un captura aux. Y con un fread, en la dirección de aux, sizeOf de captura, voy leyendo de 1 en 1. Puntero es P, mientras que esto pueda leer 1. Acá yo tengo el registro de captura en memoria. Y entonces lo que habría que hacer es, como la captura tiene un id especie, podemos fijar acá, especie, lo que habría que hacer es este vector de especies en la posición aux.especie -1 más. Cuando termine el while, el vector de especies va a quedar completito. Y acá lo que hacemos es un cout que diga, podría decir, creo que teníamos un title para eso, que diga capturas por especie. Y un par de endeles. Y acá mostramos el ID de la especie y cantidad. ¿Sí? Recuerden, el barra T nos dejaba una tabulación, podían usar setW o podían hacerlo con espacios, como ustedes quieran. Entonces acá tendríamos que mostrar primero el ID de especie y después la cantidad. Y como son 10, ahora sí usamos un for. Usamos un for que va desde 0 hasta 9. Y por cada vuelta lo que hacemos es mostrar i más 1, ese sería el número de ID de especie, un barra T, y lo que nos quedó en el vector de especies en i. Y un salto de línea. Y listo, no pedimos memoria, así que no tenemos que liberar nada, el archivo está cerrado, este punto está resuelto. Si lo probamos, title no funciona porque puede ser por muchas razones. Yo lo que voy a hacer es fijarme en el log, ¿por qué no? Title no fue declarado. Title estaba en En la IO, sí, en esa, sí. la UI. Sí. UI.h. Entonces vamos a hacer acá un include UI.h. Bien. Entonces vamos a reportes, primer reporte, y ahí tenemos número de especie y cuántas capturas se realizaron, ¿sí? La suma de esto tendría que dar la totalidad de capturas, así que acá tenemos 1 más 2, 3, más 4, 7, más 3, 10, ¿sí? Eso no significa que esté bien, pero nos da una buena pauta, ¿sí? Si la suma de todo esto justo da la misma cantidad que capturas que hubo, estaría bien. Y lo que podríamos hacer es lo siguiente, a ver, la 6 no tiene una captura, y la 10 tampoco. Vamos a cargarle 1 a la 10, una captura a la 10. Y el reporte, como es dinámico, tendría que funcionar. Así que voy a capturas, nueva captura, la captura número 11, el participante es el 2000, la hora las 21, la especie 10 y 1 kilo. Y esto era en centímetros, 20 centímetros. Cargamos esto, quiere decir que hay una 11ª captura ahora para la especie 10. Entonces, si vemos el primer reporte, la especie 10, ven que ahora tiene cuenta 1. O sea que funciona, está bien hecho. Esta es una manera, ¿sí? Les había dicho que no era la que más me convencía, así que le voy a poner reporte 1B, ¿sí? Porque voy a hacer el reporte 1 de vuelta de la forma que me parece más fácil. Entonces, ¿qué me quedo con esto? Me quedo con esto al final de todo. Y acá voy a poner cant igual a cantidad capturas. Creo que se llamaba así. Cantidad capturas. ¿Se acuerdan? Esto lo hizo Brian la semana pasada.
Entonces, acá hago un for, hasta count, porque son la cantidad exacta de capturas que tenemos, ¿sí? Y acá lo que habría que hacer es declarar uno de estos y decir aux igual a leer captura, pasarle i. De hecho, esto se puede achicar en una sola i. Y acá decir b especies en la posición aux.especie -1 más. Y listo. No hay que hacer free porque no pedimos memoria dinámica. No hay que hacer fclose porque técnicamente acá no abrimos el archivo y resolvería lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a hacer para que se note es capturas por especie, no sé, unos guiones, chicos, hoy no estoy muy inspirado. Ahí, como para que se note la diferencia, ¿sí? Porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Salvo porque no compila, porque no declaré i. Ahí está. Esto es lo que nosotros decimos. Fíjense la reutilización de código acá. No es acá donde lo tengo que mostrar, es acá. Mismo resultado, los guiones nos demuestran que es la función nueva. Mismo resultado y, claro, podemos hacer el meme del hombre ese que dice que son inimputables. Te haces todas las funciones y en 10 minutos estás aprobado. Tal cual. Bueno, reporte 1 hecho, ¿sí? Fíjense la diferencia. No se nota tanto acá porque estamos hablando de un solo archivo. Estamos trabajando solo con un archivo, ¿no? Entonces, no se nota tanto en la reutilización de código. Pero si fuesen 2 archivos los que tendríamos que abrir, acá tendríamos 2 whiles anidados probablemente. Y acá no. Eso es una gran ventaja, ¿sí? Bien. Bueno, este es el reporte 1. Vamos a hacer el reporte 2. Quedan 15 minutos. Probablemente no lleguemos a hacer todo el reporte 2, pero podemos volver a entrar una vez más y dejarlo listo. El reporte 2 es un poquito más saladito, ¿sí? Tiene un poquito más de dificultad. Así que yo voy a poner acá un comentario. No sé si se ve todo. Si no, vamos a poner Enter. Bueno, ahí creo que lo pueden leer. Es mostrar el apellido, el nombre, el género y el total de kilos del podio de participantes al finalizar la competencia. Acá en el podio vamos a poner, no lo dice, pero es el top 3, ¿sí? Los mejores se van a determinar a partir de la sumatoria de kilos de las especies capturadas. Ahí estaría. Entonces, habría que mostrar apellido, nombre, el género, que creo que lo teníamos, si no, no. Sí. Y cuántos kilos capturó en total. Y nos tiene que mostrar los 3 ganadores. El ganador que sacó más, el segundo y el tercero, ¿sí? Bien, ¿alguna idea de cómo hacer esto? Bueno, leer los registros como están arriba. Vector de 3 que acumule los máximos y después los ordene. Armar un vector de 3, dice por ahí. Ordenarlos. Ordenarlos seguro. Vector de 3, ahí es más discutible porque nosotros sabemos que el podio es de los 3 primeros, pero en realidad nosotros tendríamos que tener los datos de todos los participantes y quedarnos con los 3 primeros, ¿sí? Pero no podemos hacer de 3 el vector porque dejaríamos afuera un montón de gente que puede ser la ganadora. Claro, hay lo que dice Hugo, hay que sumar los kilos de cada especie, o sea, de cada captura por participante. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un problema interesante, ¿no?
Yo en participantes tengo todo menos la sumatoria de kilos. Claro está. Y ya sabemos que acá no puedo venir y decir float total kilos, porque esto rompe todo el archivo de participantes. Podría ser un nuevo struct que incorpore el participante y los kilos. Esa es una opción. U otra opción es hacer un vector acá de float de la misma cantidad de participantes que haya. Ese vector va a tener que ser con memoria dinámica. Así que vamos a usar memoria dinámica. Vamos a crear un vector de float que diga, un vector que se llame kilos, ¿sí? Y el tamaño va a ser de la cantidad de participantes que haya. Pero como no se puede hacer así, lo que vamos a usar es... Uy, me están... Se emocionó borrando. Los brasileros, entraron los brasileros a... Entraron los brasileños. Yo digo brasilero, capaz que no eran brasileros, pero tenían pinta de ser brasileros. No es algo racista. Hablan en portugués y pusieron un partido de Brasil, qué sé yo. Para mí era brasilero. Sí, Matías estaba. Matías me puede decir la... ¿Cómo? ¿Un server del Counter-Strike? No, yo no entiendo nada. Yo lo que empecé a ver cosas muy raras y me fui. Después volví a entrar para ver si lo habían arreglado y después me fui. Bueno, borramos acá, creamos un puntero que se llame kilos. Ahí vamos a guardar todos los kilos por participante de capturas. Entonces acá vamos a castear a float y vamos a hacer un malloc. Y va a ser float por el sizeof de float por la cantidad de participantes, ¿sí? Cantidad de participantes. Y esta cantidad de participantes la vamos a declarar acá y va a ser lo que nos devuelva el contar participantes. Para poder llamar a contar participantes, vamos a tener que incluir acá participante.h. Ya tenemos todas las funciones que hicimos hace unas cuantas semanas incorporadas. Contamos cuántos hay. Una vez que sabemos cuántos participantes hay, creamos un vector en base a eso, ¿sí? Este vector no hay garantía de que esté en 0. Entonces lo que habría que hacer es un poner 0. Poner 0, le paso kilos, le paso la cantidad de participantes y lo tendría que poner en 0. La hacemos acá arriba, esa función. Voy a poner 0. Recibe un puntero a float y un tamaño. Y acá mismo hacemos un for que vaya hasta el tamaño y ponga ese vector en 0. ¿Sí? Epa. Ponemos este vector en 0. Teniendo este vector en 0, ahora lo que habría que hacer es sumar por participante la cantidad de kilos, ¿sí?, que pescó. Pero veamos una cosa. Yo tengo en capturas esto. Más o menos una cosa así tengo. El código de participante y el peso. ¿Sí? No hay ningún orden. Esto está ordenado así de casualidad porque el otro día lo ordenamos, pero no hay ningún orden en esto. Y yo tendría que decir, bueno, a ver, el participante de 2000 pesó en total 120 más 1, 121 kilos. Entonces en el vector me va a tener que quedar en algún lado 121, que es lo que este participante pescó. Ahora, ¿en dónde? Bueno, mi recomendación es que ese vector de kilos que armamos, que es de la misma cantidad de participantes, coincida la posición del participante en el archivo o en el vector, si pido memoria para los participantes, con el de los kilos. O sea que el del 2000 tendría que estar en la posición 1, el del 1000 tendría que estar en la posición 0 y así. Y fíjense que no le puedo hacer id menos 1000, porque no hay garantía tampoco que sean correlativos o que vayan de 1000 en 1000. Vamos a tener que buscar el código de participante en el archivo con la posición que nos devuelva. Esa va a ser la posición del vector. ¿Queda claro eso?
Si no, trato de explicarlo de otra manera. Sí, sí, con la función que te devuelve la posición, Sí, se lo asignas a eso. sí, La pero posición del... exacto. Ahí Walter pide, y María también. Así está en el archivo de participantes, todos los participantes. Los IDs pueden ser, creo que decía, de 1000 a 9999, así que puede ser lo que uno quiera. No hay ninguna correlatividad, no hay ningún patrón, no puedo restarle 1000, no puedo restarle 1, no puedo hacer nada. Yo acabo de crear un vector de la misma cantidad de participantes que hay. Cuando yo quiera decir en qué posición voy a sumar los kilos de esa captura, no puedo hacer ID-1 o ID-1000. Entonces, ¿cómo sé cuándo sumarle al participante de 2000? Bueno, cuando encuentre 2000 en el archivo de capturas, voy a tener que buscar ese número 2000 en el de participantes y ver en qué posición está en el archivo de participantes. Y esa posición es la misma que voy a usar en el vector. Eso es lo que recién había dicho, ¿sí? Entonces, lo que vamos a usar es la función de buscar que ya hicimos, pero quería hacer esa aclaración. Bien, algo que teniendo ya la cantidad de participantes podemos hacer es leer a todos los participantes en el archivo, en el vector, perdón. Entonces vamos a crear un vector de participantes también. Un puntero, ¿va? Participante vec. Y vamos a pedir memoria también para este. Porque necesito el apellido y el nombre, ¿sí? No, size of float no, size of participante por la cantidad. Bien. Pedimos esta memoria y acá lo que podríamos preguntarnos es si tanto el vector de kilos, de hecho esto lo podría hacer después, tanto el vector de kilos como el vector de participantes, si alguno es null, listo, acá termina la función porque no hay memoria para hacer esto, ¿sí? Si no es null, pongo en cero el vector de participantes, el vector de kilos, perdón, el de la sumatoria de kilos, y ahora leo completamente el archivo de participantes, ¿sí? Así que acá puedo hacer o una función que se encargue de hacer eso, podríamos hacer leer participantes, en plural. Le paso el vector, que se llama vec, y cuántos participantes quiero leer a la vez, ¿sí? Como para que quede más prolijo. Y al final de todo hago el free, pero para el final, ¿no? De kilos y el free de vec. Ahora habría que hacer esta función leer participantes. Lo que va a hacer esta función es recibir el vector con basura, cuántos participantes son, y va a volver con el archivo de participantes cargado en el vector, ¿sí? Esta yo lo haría en participante.h, ¿sí? Acá haría esta función, voy leer participantes y recibe un vector de participante y el tamaño, ¿sí? Quedan 2 minutos, perfecto. Entonces, ahora voy a participante.cpp y voy a dejar hecha la función vacía para que volvamos a entrar y la terminamos, ¿sí? Tenemos esto y el resto. Entonces, acá vamos a hacer void leer participantes, en plural, recibe un vector de participante y cuántos quiero leer, ¿sí? Entonces, luego de llamar a esta función, que nos queda por hacer, en este vector que tenemos acá de reportes, vamos a tener todos los participantes dentro del vector, para poder ordenar, para poder mostrarlos, para lo que necesitemos, ¿sí? Bueno, volvemos a entrar una vez más y terminamos este reporte que nos queda y el modelo de parcial, ¿sí? Bueno, entramos inmediatamente.